Bien, hermanos, queremos aprovechar esta tarde para poder estudiar las profecías del Apocalipsis y claro, juntamente con el libro de Daniel. En esta tarde quiero hacer un repaso de lo que es la marca de la bestia, ya que hay mucha confusión, muchos errores respecto a la interpretación de lo que es la marca de la bestia en la frente o en la mano. He notado que en las redes sociales, más que todo la teología protestante, cómo especula respecto a los símbolos apocalípticos. La mayoría de iglesias protestantes futuristas que creen en un rapto secreto y todo ese bosquejo literal de la profecía, creen de que la marca de la bestia tiene que ver con un chip. Inclusive estaba viendo algunos fanáticos en el internet que estaban relacionando la marca de la bestia con una vacuna. Hasta dónde llega el fanatismo y el desconocer las Sagradas Escrituras, especialmente las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así que vamos a hacer un pequeño repaso para aclarar el significado de estos símbolos enigmáticos en el Apocalipsis. Quiero que oremos primero. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites en esta tarde poder estar aquí en este lugar, presentando tu palabra, conociendo más las profecías y profundizando en las Sagradas Escrituras para no caer en errores de interpretación o especulaciones proféticas. Bendícelo, Señor, danos sabiduría a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, noten lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17. Esta es una profecía en proceso de cumplirse. Y noten lo que dice el versículo 16 y 17 de Apocalipsis 13. Dice: y hacía, este es un imperativo, y hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Noten qué interesante, que esta imposición de la marca de la bestia se coloca en dos lugares, en la frente o en la mano derecha. Es interesante. Y dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay un simbolismo profundo en esta profecía enigmática y trataremos de explicarla a la luz de la Sagrada Escritura. Y quiero decirles, hermanos, algo muy interesante a la hora de estudiar las profecías, y es de que las profecías, mayormente el libro de Apocalipsis, tiene símbolos, son símbolos. El símbolo, para saberlo interpretar, tenemos que hacer uso de la misma Biblia. Esto es como un rompecabezas. Vemos de dónde la referencia bíblica nos manda, o de dónde el apóstol o el profeta tomó esta referencia bíblica para que nosotros podamos desencriptar o quitar la llave al símbolo y poder interpretarlo para saber su significado. Es muy importante eso. Ahora, es interesante, hermanos, que en Apocalipsis 13, la marca de la bestia y todo este simbolismo, el número de la bestia, una imagen de la bestia, todo esto son simbolismos que el profeta los toma de algún lugar y ya lo vamos a ver de dónde lo tomó. Estos emblemas o estos símbolos apocalípticos deben de estudiarse en su contexto. ¿Qué queremos decir respecto a eso, hermanos? Tenemos que tratar de analizar el conflicto entre el bien y el mal que se presenta en Apocalipsis 13. Porque Apocalipsis 13 lo que está haciendo es divisar de qué se va a tratar el último conflicto entre el bien y el mal. Y al analizar Apocalipsis 13, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en todo el capítulo se encuentra explícita la adoración. O sea que la marca de la bestia tiene que ver en sí con una adoración, ya sea adoración a Dios o adoración a la bestia.
Los que adoren a Dios tienen el sello de Dios, y los que adoran a la bestia tienen la marca de la bestia. Eso es si interpretamos el símbolo de acuerdo al contexto. O sea, en Apocalipsis 12 lo que estamos divisando es un conflicto entre el bien y el mal, y en ese conflicto se disputa la adoración. Por ejemplo, les voy a leer algunos versículos allí en Apocalipsis 13. Noten, Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 dice: y adoraron. Noten que Satanás busca adoración a través de estos sistemas que son representados por dos bestias en Apocalipsis 13. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Noten que aquí está implícito o explícito el conflicto con la adoración, o sea, adorar. O sea, el último conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con adoración, no con un chip, no con una vacuna, no con un tapaboca, y no con un montón de cosas que los protestantes están inventando para desvirtuar el significado de las profecías. Noten el versículo 8 de Apocalipsis 13, se vuelve a enfatizar el principio adorar o adoración. Dice, versículo 8, dice: y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Noten que aquí se presenta otra vez que la bestia está buscando adoración. Noten, eso significa que la marca de la bestia tenemos que relacionarla con adoración a la bestia. Se vuelve a enfatizar eso en el versículo 15. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Aquí se vuelve a repetir el principio adorar o adoración. Está claro, hermano, que el conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con adoración. Ahora, en Apocalipsis 13, desde el versículo 11 hasta el 18, encontramos una serie de simbolismos. Por ejemplo, encontramos el 666, la bestia, el día del sol, que lo estudiamos en el tema anterior, la imagen de la bestia, adorar. Noten los términos que se encuentran en estos versículos: adorar, dar un decreto de muerte a aquel que no adorase a la bestia. Ahora, ¿cómo hacer para interpretar estos símbolos y no caer en errores de interpretación? Sencillo, la mayoría de Biblias, hermanos, traen concordancias. La concordancia nos ayuda a buscar la referencia de dónde el profeta tomó esa referencia para escribirla en su libro. Y quiero decirles algo muy importante, hermanos, a la hora de estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis, especialmente el libro de Apocalipsis. Es que en el libro de Apocalipsis todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran. ¿Qué queremos decir eso? ¿Qué queremos decir con eso? O sea, si nosotros queremos ver el significado del símbolo, tenemos que ver la explicación en toda la Biblia que se da de ese simbolismo. Ahora, estos términos que se encuentran en Apocalipsis 13, el 6, la bestia, un día del sol. ¿Se acuerdan de que el día dedicado al dios Marduk babilónico era el primer día de la semana, el domingo, el día del sol? Una imagen de la bestia, adorar, un decreto de muerte. Son símbolos apocalípticos que vienen de otra parte de la profecía daniélica, y es Daniel capítulo 13. Es Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 3, hermanos, encontramos esta misma simbología. Un rey político que después se convirtió en bestia por rebelarse contra Dios. Dice que 7 años anduvo con las bestias. Un rey político dando un decreto de muerte para que adorasen una imagen. Y esta imagen, ¿saben cuánto tenía? 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Aquí está implícito el 666. Noten que ahí se da un decreto para adorar. Noten que está implícito entre este conflicto la adoración. Da un decreto para que se adore esa imagen, y el que no la adorase va a ser muerto. Y si usted lee en el capítulo 3 de Daniel, hubieron 3 jóvenes que se mantuvieron firmes contra este decreto de muerte impuesto por la bestia, que en ese caso era el rey Nabucodonosor. Un rey político dando un decreto de muerte
para que adorasen una imagen, y el que no la adorase iba a ser muerto. Noten que el conflicto es por adorar. Satanás buscando adoración a través de esta imagen. O sea, entre el conflicto terrenal visible hay un conflicto espiritual detrás de estos sistemas. Satanás lo que busca es buscar adoración a través de estos sistemas, que en Apocalipsis 3 él se le llama la bestia, una bestia acuática y una bestia terrestre, que se comprueba bíblicamente que representa una, el papado, y la otra representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Dos naciones que al final de la historia van a jugar o van a actuar en concierto para establecer el nuevo orden mundial, dando leyes y decretos para que adoren una imagen de la bestia, y esta imagen de la bestia va a estar compuesta por una unión de iglesia y Estado. Y este decreto de muerte va a ser con el único objetivo de que se exalten leyes humanas. Pero según la Biblia vamos a ver de que va a haber un remanente que va a resistir a esta imagen de la bestia y a estos sistemas políticos y religiosos, así como los 3 hebreos resistieron y se rebelaron contra esta apostasía en el valle de Dura. Es interesante, hermanos, que interpretemos eso. Ahora, la profecía dice que la marca de la bestia se pone en la frente y en la mano derecha. Noten qué interesante. La frente y la mano derecha. Esto es simbólico. No podemos pensar que la marca de la bestia sea un chip. Está descontextualizado eso. Con las profecías no se especula ni se inventan teorías. La Biblia se tiene que explicar sola. La frente tiene un significado en la profecía, es un símbolo. La mano derecha también tiene un símbolo. Ahora, veamos primero, hermanos, que vamos a notar de que la marca de la bestia se pone en la frente y en la mano. Pero es interesante, hermanos, que el sello de Dios solamente se pone en un lugar, no en dos. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Noten lo que dice. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, noten, en sus frentes, a los siervos de nuestro Dios. O sea, no se menciona mano, solamente se menciona frente. O sea, el sello de Dios solamente se pone en un lugar, y es en la frente. Mientras que la marca de la bestia hay 2 opciones: se pone en la frente y se pone en la mano derecha. Es interesante que notemos esto. Ahora, vamos a notar, hermanos, que la frente y la mano son simbólicos. La frente y la mano representan aquí que están incluidas y afectadas todas las acciones y pensamientos de quienes reciben esta marca de subordinación. Vamos a notar, hermanos, que la frente es un símbolo de intelecto. En mi intelecto decido a quién adorar y a quién no. O sea, esto es simbólico. La frente es símbolo de intelecto, la mente, con lo que computamos, con lo que razonamos, con lo que pensamos, con lo que hacemos nuestras decisiones, se hace en la mente. Es interesante eso. La mano recibe órdenes de la mente, está implícitas las acciones para ejecutarlas. Y vamos a ver, hermano, que esto de la frente y la mano son símbolos o términos que vienen del Antiguo Testamento. Y recordemos de que el apóstol Juan era una persona que conocía muy bien la Torá, el simbolismo, los términos que se usaban entre los hebreos. Ahora, vamos a ver, hermanos, que Dios había dado una orden a los israelitas, y esta orden tenía que transmitirse de padres a hijos por generaciones. ¿Y cuál era esta orden? Noten los términos que se mencionan y dónde se tienen que escribir estas palabras. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en su casa, andando por el camino y al acostarse.
y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán frontalmente entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lastimosamente los judíos con el tiempo llegaron a olvidar este principio y llegaron a tomar literal esto. La historia dice de que los judíos esto lo tomaron literal, que en la frente se escribían papelitos, lo que se le conoce como filalterias. Yo creo que así se menciona, la filalteria. Eran pedacitos de papel donde se escribían textos de la Torá y en la mano. ¿Por qué ellos lo tomaron literal? Dios no quería que eso estuvieran exteriormente. Dios lo que quería era que eso, su ley, sus palabras estuvieran en la mente y en el corazón. Allí quería que estuvieran, no por fuera. Es muy interesante eso. Miren lo que dice Hebreos 10, versículo 16 al 17, donde Dios escribe sus leyes. Y vamos a ver que la frente es un símbolo de intelecto, de mente. Hebreos 10, versículo 16 al 17 dice: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué significa tener el sello de Dios en la frente? Que Dios posee la mente de sus hijos. Y en esa mente está inscrito su carácter, su ley. Y en efecto, los 144,000 se relaciona el sello de Dios con el nombre de Dios y con la mente, como ya vimos en Apocalipsis 7. Pero noten que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, ahí se usa el nombre de Dios en la frente, que es lo mismo que el sello de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él los 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre. ¿A dónde? En su frente. O sea, Dios posee la mente de estos hijos de Dios, de estos hijos, de este remanente, de este fiel. Y tener su mente significa que Dios ha escrito sus leyes en sus mentes y sus corazones. Es muy interesante eso. Ahora, vamos a ver a continuación un contraste. Y vamos a notar que tener el sello de Dios es obedecer la ley de Dios, sus mandamientos. Y eso se decide en el intelecto. Significa que la contraparte tendría que ser obedecer mandamientos o leyes falsas de este sistema llamado bestia, que en Apocalipsis 13 lo encontramos. Ahora vamos a ver este contraste. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Noten cómo dice. Versículo 9 de Apocalipsis 14. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en un cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y ahí se da un castigo, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Noten el nombre de la bestia, la marca de la bestia, el número de la bestia, marca de la bestia que se pone en la frente o en la mano. Pero se da una advertencia y una amonestación severa: aquel que adore a la bestia y a su imagen recibirá la ira de Dios vaciada pura en un cáliz. Hay una advertencia de juicio. Ahora vamos a ver el contraste. Y el contraste lo encontramos en Apocalipsis 12. Y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pregunto, si nosotros dejamos que la Biblia se explique sola, ¿qué es tener el sello de Dios? Significa obedecer los mandamientos de Dios. El contraste o la contraparte sería obedecer mandamientos. La marca de la bestia significa adorar a este sistema a través de mandamientos que este sistema ha creado o ha impuesto por la fuerza. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, esto es sencillo de interpretar las profecías. O sea, nosotros no tenemos que especular. Aquí significa esto. O adivinar, aquí significa otra cosa. No, la misma Biblia se explica sola. ¿Notaron?
los que adoran a la bestia y un remanente que guarda los mandamientos, que ya vimos que ese remanente son los 144,000 que no se unirán con este sistema ni le rendirán pleitesía a este sistema o a esta coalición impía de iglesia y Estado que se menciona en Apocalipsis capítulo 13. Es interesante, hermano, que la marca de la bestia está relacionada con obedecer mandamientos de este sistema. Mandamientos, claro, inventados por este sistema. Y los que tienen el sello de Dios obedecen los mandamientos de Dios, y eso significa, o eso se decide en el intelecto, a conciencia. La marca de la bestia en la frente representa recibir y obedecer a conciencia, noten, a conciencia, estos mandamientos de este sistema, pasando por encima, a sabiendas, de los mandamientos de Dios. Eso significa tener la marca de la bestia. Cuando las personas rechazan la verdad abiertamente, después de que han conocido la verdad, y siguen aferrándose al error, cuando se llegue este momento y se pongan de parte del error abiertamente, habrán sido marcados con la marca de la bestia. Mientras habrá un remanente que tendrá el sello de Dios, y ese sello de Dios se implanta en el carácter de este remanente, y ese carácter se decide o se planta en la mente, donde es que decidimos nuestras acciones y decidimos obedecer a Dios o no. Es interesante que el apóstol Pablo sabía perfectamente bien esto. Romanos capítulo 7, versículo 25. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, noten, aquí no dice frente, pero dice mente, significa que la frente es símbolo de ¿qué? De mente, de intelecto. Yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Pregunto, ¿fue esto lo que pasó con los 3 hebreos en el valle de Dura? ¿Decidieron en su intelecto si adoraban a la vez a la imagen del rey, sí o no? Sí, lo decidieron aquí y dijeron al rey: oh rey, aunque yo los defienda o no los defienda, pero no adoraremos tu imagen. Y dice la historia que el rey se enojó y lo echó al horno calentado 7 veces. Y dice que el rey se quedó tan impactado al ver que el hijo de los dioses, que esa palabra es Elohim, el rey sabía de que ese era el Hijo de Dios, Jesucristo, que había defendido a los 3 hebreos al mantenerse fiel, al pasar por esa prueba y por ese horno de aflicción. Es interesante, hermanos, eso. La marca de la bestia, hermanos, no tiene nada que ver con un chip, no tiene nada que ver con vacuna, no tiene nada que ver con diagrama de barra, no tiene nada que ver con toda esa basura que le encontramos en las redes sociales. La marca de la bestia tiene que ver con obedecer a conciencia mandamientos y tradiciones de este sistema, rebelándose en contra de los mandamientos de Dios. Interesante todo esto. Y saben algo, hermanos, que según la profecía, y lo vimos al principio, el conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con adoración. ¿A dónde decidimos adorar a Dios? En el intelecto, en la mente. Por eso es que el mensaje del primer ángel, como recordemos de que la bestia va a buscar adoración a través de un decreto de muerte, imponiendo leyes humanas, también Dios advierte al mundo sobre este castigo y sobre este sistema, y manda al mundo también a que se adoren a Él. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Dice, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Dice lo siguiente: diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar, noten que está implícita otra vez, está explícito, le podemos llamar implícito o explícito, el principio adorar. Noten que van a haber 2 grupos: los que adoran a la bestia, por ende van a seguir ¿qué? Mandamientos de este sistema. Los que adoran a Dios como creador de los cielos y la tierra, obedecen sus mandamientos.
Y ahora en la mañana vimos de que adorar al Creador está implícito el cuarto mandamiento, que se refiere a acordarse del día de reposo, porque vimos ahora en la mañana que Dios terminó de crear en ese día, y ese día señala a Dios como creador. Está implícito el principio aquí del cuarto mandamiento. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes del agua. Hay un aviso, hay una advertencia que se dice en gran voz, llamando al mundo y advirtiéndole al mundo que no reciban la marca de la bestia en la frente y en la mano. Y al mismo tiempo este mensaje llama al mundo a que adoren a Dios porque Él es el creador. ¿Notaron qué significa entonces tener el sello de Dios y qué significa tener la marca de la bestia? Adorar dependiendo a qué sistema se incline la humanidad. Es interesante, hermano. Les voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía. Una cita está en el libro Review and Herald del 26 de diciembre de 1899. Noten lo que dijo esta sierva del Señor. Se ensalzarán decretos humanos. Pregunto, hermano, ¿va a haber un remanente que va a obedecer los mandamientos de Dios? Ya vimos, Apocalipsis 14:12 lo dice. Pero ahora mire lo que dice. Se ensalzarán decretos humanos. Va a ser eso la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13. Y hacía por la fuerza. Es lo mismo que encontramos en el Valle de Dura. El rey hacía por la fuerza. El que no lo adorase va a ser muerto. Se ensalzarán decretos humanos. Leyes hechas por agentes satánicos, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados. ¿Es lo mismo que hizo el rey Nabucodonosor? Sí, el rey Nabucodonosor sabía perfectamente bien de que Dios condenaba en sus mandamientos a hacerse imágenes para adorarla, y este rey no le importó lo que decía la ley de Dios y mandó a hacer una imagen de 60 codos de alto y 6 de ancho para que le rindieran pleitesía. Es lo mismo que hará la bestia de Apocalipsis 13. Y dice: al mismo tiempo los mandamientos de Dios serán despreciados y hollados, y todos los que demuestren su lealtad, noten, Daniel 3, y todos los que demuestren su lealtad y obediencia a la ley de Jehová, ¿hicieron eso los 3 hebreos? Sí. Serán llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada santa ley de Dios. O sea, lo que dice Mateo 24, seremos llevados a concilio solamente por serle fiel a Dios. Esta otra cita, boletín de la Conferencia General del 13 del mes 4 de 1891. Noten cómo dice: la palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será ¿qué? Menospreciada y hollada por el mundo. O sea, va a haber un nuevo orden mundial para exaltar leyes humanas, no para exaltar leyes de Dios. Y dice, la ley divina será menospreciada. ¿Qué es lo que busca Satanás? Que el mundo pisotee las leyes de Dios, porque solamente así el mundo se va a inclinar por adorar a este sistema apóstata, la bestia. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante, y ya estamos viendo, hermano, cómo las iglesias protestantes cada día están levantándose con un odio satánico contra los mandamientos de Dios. Les da ira, les da como una fiebre de odio cuando se les mencionan los mandamientos de Dios y empiezan a atacarlos, empiezan a manipular la Biblia, a sacar versículos fuera de contexto para atacar los mandamientos de Dios. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. Aquí el hombre de pecado es el papado. Y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado, noten, que el papado recuperará su perdida supremacía y que volverá a encenderse los juegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. Hermanos,
La marca de la bestia tiene que ver con obediencia a la bestia. El sello de Dios tiene que ver con obediencia, conciencia a los mandamientos de Dios. Y eso se decide en el intelecto. Y eso se ejecuta en acciones. Y saben, hermanos, que lo que voy a decir es muy interesante. Y al mismo tiempo es lamentable, pero la profecía dice que se va a cumplir. Muchas personas van a ser engañadas por Satanás y a conciencia van a seguir a este sistema intelectualmente. Pero otros van a seguir a este sistema por interés, por temor a morirse de hambre. Porque este sistema también va a controlar el capitalismo, la moneda, vimos en Apocalipsis 13. Muchos adventistas van a aceptar la marca de la bestia en la mano por temor a perder sus pertenencias, sus grandes trabajos, sus casas de lujo y carros. Van a unirse a este sistema por temor a no morirse de hambre. O sea, el diablo busca adoración de dos maneras: intelectualmente o por conveniencia. Para que no te mueras de hambre, acepta este sistema, las leyes de este sistema. Saben, hermanos, que esta terminología también viene de Génesis capítulo 1 y 2. La Biblia dice que Eva fue la que fue engañada, Adán no. Eva fue engañada intelectualmente. El diablo atacó los sentidos de Eva y Eva quedó como hipnotizada al ver las palabras aludadoras de la serpiente. Eva fue engañada, dice el apóstol Pablo. No el hombre no fue engañado. Saben, hermanos, de que la Biblia dice, y eso se puede comprobar bíblicamente y lo corrobora el Espíritu de profecía, Adán pecó a conciencia y a sabiendas por temor a quedarse solo, porque Eva se le iba a morir, como dice la historia bíblica, y lo corrobora el Espíritu de profecía. Eva era tan hermosa y encantadora que Adán y Eva no quería que solamente ella se muriera. Él aceptó el fruto prohibido a conciencia y a sabienda por conveniencia. Noten, Eva recibió la marca de la bestia en la frente, en el intelecto, mientras que Adán en la mano por conveniencia. Es lamentable, hermanos, que la profecía dice, y eso lo corrobora el Espíritu de profecía, que cuando venga esta crisis y se establezca el nuevo orden mundial, muchos adventistas seguirán a este sistema, saldrán de la iglesia, saldrán del pueblo de Dios e irán a engrosar las filas de la oposición, y estos serán los enemigos más encarnizados que andarán persiguiendo al pueblo de Dios. Tremendo, hermanos. Esto se tiene que cumplir, querramos o no querramos. Hermanos, es sencillo interpretar las profecías y dejamos que la profecía se explique sola. La marca de la bestia, hermano, tiene que ver, como les dije al principio, con obedecer mandamientos de hombres a conciencia. Tener el sello de Dios representa obedecer las leyes de Dios a conciencia, y eso se decide en el intelecto. Noten lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 8. Versículo 16, dice lo siguiente: Isaías 8:16, dice el profeta Isaías, Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Noten que aquí está relacionado el sello de Dios con los discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Pero ¿saben algo muy interesante, hermano? Aunque toda la ley está relacionada con el sello de Dios, los antiguos, para hacer un testamento o un pacto, sellaban ese pacto, ya sea en piedra o en arcilla, en medio de la ley o en medio del testamento, en medio del pacto.
¿A dónde encontramos el sello de Dios externo, visible, del remanente? Lo encontramos en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que se refiere a la observancia del sábado. Este es el único mandamiento que cumple con las características de un sello. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Versículo 12. Dice lo siguiente. Dice: y les di también mi día de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y lo repite el versículo 20. Y santificad mi día de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios siempre identificó al pueblo de Dios con su sello, con el sábado. Y saben de que esa era la señal externa, visible, que se podía ver, que todas las naciones podían divisar de que ese pueblo era un pueblo especial, porque guardaba un día especial, muy diferente a lo que hacían los paganos con su día del sol. Alguien puede decir: hermano, pero allí dice que el día de reposo es una señal entre Israel y Dios. Pero lo interesante es que el concepto bíblico de ser israelita en la Biblia representa unirse a Cristo por la fe y formar parte de un remanente que obedece por la fe y se circuncida el corazón y recibe el pacto por la fe en la frente y en el corazón. Es interesante. Pero ¿saben algo muy interesante? De que en la Biblia los términos sello y señal se pueden usar intercambiablemente. Tenemos por ejemplo lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 11, hablando de la circuncisión como señal entre Israel. El rito de la circuncisión era un rito externo para identificar a Israel de las demás naciones. Y noten lo que dice Pablo en Romanos 4, 11. Dice lo siguiente el apóstol Pablo, Romanos 4, 11. Dice, noten, y vamos a notar que sello y señal se pueden usar intercambiable. Romanos 4, 11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello. Noten, señal y sello se pueden usar intercambiable. O sea, Dios hubiese podido decir en Ezequiel 20, 12: y les di mi sábado para que fuesen un sello entre mí y ustedes, un sello que hacemos un pacto entre mí y ustedes. Y sigue diciendo: como señal y sello de la justicia por la fe que estuvo en tanto aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos por la fe sean contados por justicia. O sea que nosotros también por la fe somos hijos de Abraham y también recibimos ese sello que Dios implanta en nuestro corazón. Y para terminar, hermanos, ¿sabían ustedes, hermanos, que Dios sigue teniendo una señal distintiva entre su pueblo y a sí mismo, entre Dios y su pueblo? Y esta señal sigue siendo el Shabbat, el sábado. En Hebreos 4:9 dice lo siguiente. En este momento, hermanos, estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960. Pero hay otras Biblias que están mejor traducidas, como por ejemplo la Reina Valera antigua, la de 1985, y la versión Jerusalén dicen así, en esta cita, Hebreos 4:11, dice lo siguiente. Noten lo que dice Hebreos 4:11, dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960. Tengo aquí la 60 versión, estoy leyendo la Biblia Thompson en este momento. Comentario Thompson. Pero la Biblia Católica, versión Jerusalén, dice así: por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y hay una Biblia Católica muy antigua, porque la Biblia latinoamericana ha tenido varias versiones.
Hay una Biblia latinoamericana muy antigua, de la más antigua. Yo tenía una, hermano, no sé qué se me hizo. Parece que en los terremotos, en el terremoto que hubo en El Salvador hace años, todo se perdió porque como la casa se cayó y todo se perdió. Ahí se fue esa Biblia, pero tenía una Biblia, hermanos, católica, latinoamericana antigua, que decía así, yo bien me lo recuerdo, hermanos, en la mente: por tanto queda un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Tremendo, hermanos. La iglesia verdadera siempre se ha distinguido de los demás pueblos apóstatas por observar el santo día de Dios, señal de que Él es el creador de los cielos y la tierra. Es el mandamiento o el sello externo que identifica a Dios como creador de los cielos y la tierra. El mandamiento que se puede ver, pero la ley está escrita en la mente y el corazón del remanente, pero el remanente guarda los mandamientos, incluyendo el sábado como día de reposo. Es muy interesante eso, hermanos. Hasta aquí llegamos y la gloria sea por nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las profecías. Gracias porque nos hemos dado cuenta a la luz de tu palabra que la marca de la bestia tiene que ver con obediencia a mandamientos de este sistema. Y seguir el sello de Dios o tener el sello de Dios en la frente representa obedecer tu santa ley con nuestro corazón y con nuestra mente. Gracias, Señor, por el conocimiento que has dado a tus hijos, a tu pueblo. Bendice a los hermanos que van a ver esta transmisión, este mensaje, que ellos pueden reconocer de que no hay tiempo que perder. Necesitamos hacer una decisión, ya sea para con Dios o para el error, pero Dios no quiere términos neutros, porque al final de la historia habrán solamente dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. Gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos con tu espíritu, danos fe y fortaleza, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.